realiza gracias a la labor y a la generosidad de Heriberto Jiménez, que es director artístico de esta casa, una casa del siglo XIX, del principio del siglo XX, que se ha mantenido, que es la sede del ballet cubano de Miami, y que también es multidisciplinario. En este momento estamos en el Salón Peña, donde esta tertulia que yo realizo la vengo efectuando desde hace casi ya 11 años, y donde constantemente tenemos prácticamente todos los meses una nueva exhibición, pues una galería de arte. Así que es una gran oportunidad tenerlos a todos ustedes aquí en esta jornada para presentar un libro que tiene cierta singularidad. El título es un título bastante sugerente, porque es Cuba, historia y perspectiva de una escatología. Este libro fue escrito a dos manos entre Julio Llorente y Antonio Correa Iglesias. Julio está a través de online y Antonio nos acompaña. Voy a leer brevemente una nota biográfica de los invitados y antes de dar paso a continuar con la tertulia. Julio Llorente es artista visual y escritor, licenciado en el 2012 por el Instituto Superior de Arte en la especialidad de pintura. Es autor del libro Cuba, historia y perspectiva de una escatología, editorial Bengu 2024, que es el que nos ocupa esta tarde-noche, y Archipiélago de Piel, apuntes sobre el etno-nación, cuadernos académicos, historia Poliedro, Universidad de San Isidro, Buenos Aires 2022. Esa es la casa editorial que lo publicó. Ha desarrollado una obra que progresivamente ha ampliado su interés, motivo por el cual se ha vuelto transdisciplinar. Escribe para Hipermedia Magazine, Arte Crónica, C de Cuba, Art Magazine y Artepolis. Por su parte, Antonio Correa Iglesias nació en el año 1976, es escritor, filósofo, historiador y crítico de arte. Es autor de los libros que acabo de mencionar, Cuba, historia y perspectiva de una escatología, estética inacible, ensayos sobre la teoría y crítica del arte, la editorial Poliedro, que ya también se mencionó, Archipiélago de Piel, apuntes sobre el etno-nación, cuaderno académico editorial Poliedro, también de Buenos Aires, Argentina, 2022, y Nueva Forma del Entendimiento, publicado en España en 2011. Se encuentra preparando la compilación de ensayos Madrugar, Escribir, Borrar. También es colaborador de revistas como Hipermedia y coordinó el programa de filosofía y ética en Cuba en la Universidad coordinó el programa de filosofía y ética en Cuba, acá en la Universidad de Miami, entre el año 2011 y el 22. Le doy la bienvenida a ambos a esta jornada cultural, histórica e investigativa, y quiero comenzar por hacer una pregunta que me llama mucho la atención por el título y por la portada tan sugerente del libro, y al leer la contraportada del libro he quedado un poco interesado. ¿Cuál es la tesis de este libro? Bueno, Luis, gracias por tenernos acá, y a Julio que está por echarse sobre. Gracias por la invitación. El libro realmente nace de... Voy a hacer un poco una anécdota rápida de cómo nace el libro. Estábamos revisando, independientemente de Julio estaba en Madrid, yo estaba acá, estábamos revisando, cada uno por su lado. Yo estaba revisando La risa de Garzón y él estaba revisando La broma de Milán Kundera. Y al mismo tiempo yo estaba escribiendo un texto sobre la obra de Julio, que es la portada del libro es una obra de Julio Llorente, que tiene una mano prodigiosa para la pintura, y yo admiro mucho a las personas que saben pintar bien, sobre todo con todo lo que está pasando en el arte contemporáneo, donde hay más artificio y artesanía que arte propiamente.
Y a raíz del texto El cuerpo muerto de la nación, a propósito de la obra de Julio, comenzamos a conversar sobre la broma en Mesón, la broma en la iglesia en Mesón, la broma en Kundera, y cómo todo eso había canalizado en la noción del meme, ¿no? Que es tan recurrente hoy en las redes sociales, y cómo el meme canalizaba también todo un discurso de tipo de orden político. Y bueno, empezamos a ligar todas esas interrogantes, mañas y el choteo, y yo estaba preparando un ensayo sobre la víctima, la noción de víctima, más bien la ontología de la víctima en los sistemas totalitarios, que fue un gran ensayo que se publicó en el centro en Washington sobre las víctimas del comunismo. Y la cosa comenzó a fluir de esa manera, y un día nos propusimos, le dije a Julio, ¿qué tal si escribimos algo a cuatro manos, dados los intereses que tú tienes, los intereses que tengo yo? Y así nació este libro. Este libro es el primero de 3 libros. Este es el primer volumen. Es una trilogía que tiene como tesis central, y Julio va a abundar mucho más seguramente, tiene como tesis central de que Cuba no existe como nación moderna. Cuba es una ficción que se ha canalizado a través de metarrelatos o narratividades, ¿no? Políticas, ideológicas, culturales, estéticas, poéticas. Pero como nación moderna, en tanto lo que se entiende como nación moderna, Cuba no existe. Cuba, por eso en pleno siglo XXI nos seguimos preguntando qué cosa es Cuba. Y en torno a esa pregunta hay muchas dudas. Y siempre tratamos de reducir la respuesta a esa pregunta a un campo específico, muchas veces ideológico, muchas veces político. Y el libro nace de esa pregunta y también de una lectura paralela que comenzamos a hacer de un texto de Lino Novas Calvo sobre el bardo cubano, donde Lino Novas Calvo termina hablando de que Cuba es una gran burbuja, ¿no? Porque adolece de un sujeto nacional. O sea, al no existir un sujeto autóctono, sino que el sujeto de la nación moderna fue la conformación de diferentes grupos etnográficos. Por eso nosotros ensayamos antes de este libro un texto que se ha publicado en Argentina, que tú lo mencionabas, que es Archipiélago de Piel, donde abundamos, ¿no? Como lo incorporamos en el libro, donde abundamos todas esas disyuntivas de la ausencia de ese sujeto nacional. Y el libro, para pasar con Julio, básicamente no es un libro de historia, hay una secuencia histórica en el libro, ¿no? Más bien es un libro de ontología de la historia, o sea, de todos los acontecimientos que están detrás del hecho histórico. Y esa es un poco la idea de este primer volumen. El segundo volumen está orientado a cómo las élites culturales, el segundo volumen no está bastante adelantado, pero tiene ya la introducción y casi el capítulo terminado, cómo las élites culturales, en un sentido amplio, han creado una imagen de la nación, y un tercer volumen va a estar dedicado a cómo el exilio también ha creado una imagen de la nación, una imagen que parte presumiblemente de una ficción. Julio, Antonio mencionó que es el primer tomo de una trilogía. ¿Qué periodo cubre y cómo está estructurado el libro? Buenas noches, ¿me escucho bien? Sí. No, sí, te escuchamos. Perfecto. Ante todo, disculpar la no presencia mía en ese espacio maravilloso, que me hubiera encantado estar, pero bueno, contratiempos personales me impiden estar ahí, y de hecho he tenido que improvisar cierta escenografía aquí porque estoy haciendo cosas y el tiempo como que no me alcanza, ¿no? Pero bueno, agradecido por la invitación. Ante todo, decir que para mí ha sido todo un honor trabajar con Antonio Correa Iglesias, una persona a la que admiro en lo personal, un gran pensador, un gran dilucidador de la situación cubana, del arte cubano, de la historia cubana finalmente. Tuve el placer de ser alumno de él en el Instituto Superior de Arte, y la vida felizmente nos reencontró en este proyecto, que como bien apunta Antonio, es un proyecto que nace más que de la certeza de la pregunta, ¿no? Y aquí un tanto somos heideggerianos en ese sentido, en tanto
biografía con un relato episódico, un relato progresivo y lineal, esa noción que desde la ilustración se ha instaurado en la historia y ve la historia como una línea ascendente, progresiva y lineal, en la que todo da fe, todo movimiento da fe del futuro y no se pregunta por el presente, y muchas veces se oculta el pasado, ¿no? Es una cronología que no tiene orden a la hora de asumir los patrones investigativos, porque se mueve hacia adelante, es rizomática en esencia, es decir, es transversal, atraviesa la historia de Cuba de adelante y hacia atrás, porque intentamos reconfigurar ese poliedro, ese puzzle que se ha armado desde la ideología, porque finalmente Cuba ha llegado tarde a todo, ¿no? Y es interesante cómo inicia la República, y la República lo que está poniendo en cuestión es todo un discurso y toda una práctica cultural y filosófica que se había dado en la Ilustración, sobre todo después de la Revolución Francesa, porque ya aquí en la Revolución Francesa hay un texto maravilloso, y disculpen que digregue y me vaya hacia otros textos, pero que han sido textos que han sido consultados, ¿no?, en nuestra investigación y que dan cierta organicidad en lo que proponemos temáticamente. La Revolución Francesa lo que hace es cuajar en un molde político un diseño orgánico que había sido la nación hasta entonces, como un medio de aglutinar identidades, cultura, criterios orgánicos, comunitarios, inclusive. Y la Revolución Francesa, en esa destrucción sistemática y estructural que le da cierre, vacúa este modelo y lo llena de Estado, lo llena de política, lo llena de centralismo. Y a partir de ahí la nación emerge como la nación-Estado, o sea, es una nación que está adjetivada políticamente, una nación que ya no se debe a la comunidad, una nación que no distingue o que no gira alrededor del sujeto, sino que consume a los sujetos a la supeditación política. Y este ejercicio nace en Cuba, no se aplica en Cuba con el origen de la República, porque precisamente no hay una tradición, precisamente no hay una nación, lo que hay son formulaciones, balbuceos que desde el siglo XIX criollo, desde el siglo XVIII y el siglo XIX se están intentando patentar, y finalmente se patentan desde una perspectiva ideológica, desde un independentismo que se asume y se ve a sí mismo como la meta teleológica hacia donde iba la consumación de la nación cubana, y queda fuera de ese espacio de significaciones todos los otros movimientos, otras ideologías, otras maneras de entender la nación cubana. Son disputas que quedan consumidas y adjetivadas por una genuflexión política. Y desde esta operatoria, desde estos discursos de interesijo, es que nosotros distinguimos precisamente y sostenemos que la nación cubana no existe. Y en esa línea va esta investigación, esta trilogía que está pensada, en la que faltan 2 textos, y que se presupuesta precisamente con esa indagación, ¿no? Una nación que ha sido consumida, que no existe porque ha sido consumida por la legitimación política, y que ha derivado finalmente en un Estado totalitario que volvió, y esto lo ensaya muy bien Hannah Arendt en el tema sobre la revolución, ¿no? La revolución se vuelve, desde el siglo XVIII también hacia acá, hacia la actualidad, se vuelve un medio político, pasa a ser un fin político, ya no un medio para alcanzar una estructura social, ya no un medio para expresar la cosmovisión de una comunidad que pretende formar una identidad, sino que se vuelve un medio político, la revolución en sí misma. Y la revolución en sí misma es el germen del totalitarismo contemporáneo que vamos a conocer mucho después en el siglo XX, y que va a tener esos terribles escenarios que tienen el fascismo y el comunismo, los 2 grandes polos de legitimación de este modelo discursivo y filosófico, que tienen como precisamente en la revolución también un vehículo ideológico que se vuelve totalitario, porque todos van a buscar intentar formular la nación cubana desde esa adjetivación revolucionaria, dejando al margen toda una serie de debates culturales, intelectuales y sociales que hubieran sido muy enriquecedores para forjar esa nación, porque la nación cubana no existe porque finalmente no es un espacio de pluralidad y que puedan ser incrustados todos los discursos disímiles que existen, puedan ser digeridos de manera orgánica y darle una formulación a un país con todas las consecuencias que esto implica, económicas, culturales, históricas y de memoria, que es lo que básicamente comentamos en esta investigación, la falta de memoria que se ha suplido de forma ideológica, básicamente. Interesante lo que se va poniendo, pero mencionaste que Cuba ha llegado tarde a todo, y eso no es algo endémico en casi toda Latinoamérica. Los países no llegan tarde, ustedes están concentrados en la temática cubana y lo puedo entender así,
pero ese llegar tarde muchas veces no es más general que particular. Lo que pasa es que el llegar tarde, si partimos de que llegar tarde es una realidad y que no hay ningún problema con eso, se puede llegar tarde. Y entonces en ese reconocimiento de esa lentitud o de ese llegar tarde, ser lo suficientemente honestos, ¿no? Y comenzar a partir de ese reconocimiento a construir un proyecto, ¿no? Sin embargo, pudo ocurrir todo lo contrario y el ejemplo quizás más antológico sea el supuesto descubrimiento de una tradición poética en Espejo de Paciencia, ¿no? En el supuesto descubrimiento de un poema épico ante la necesidad ideológica de esa épica para sustentar determinados ideales de índole político. O sea, se puede llegar tarde a cualquier cosa. Rusia llegó tarde también a la modernidad. Pero lo que pasa es que en torno a eso se ha creado todo un metarrelato que no está solamente en función de esa narratividad original, ¿no? Sino en función de una teleología, en función de una inevitabilidad histórica que ha sido muy bien canalizada por el totalitarismo, el totalitarismo cubano. Cuando hablamos del totalitarismo sabemos de qué estamos hablando. Está más en función de esa teleología, de esa necesidad de inevitabilidad histórica, que en función de un reconocimiento tácito de una problemática. Así ha estado históricamente postergados los debates en Cuba. El problema racial, por ejemplo, es un gran tema que llegó tarde el debate en torno al problema racial y se han perpetuado esa incapacidad de debatir honestamente ante ese problema. Y se ha tratado de resolver el problema racial con axiomas, con maneras de decir casi aforísticas, ¿no? Que en última instancia no explican nada y que pretenden ideológicamente aglutinar a los pueblos, y Martí en eso ha tenido un papel muy importante en la generación de esas ficciones, ¿no? Por eso Martí es el recurso recurrente dentro de la ideología. O sea, yo creo que el problema subyace en que no ha habido un reconocimiento tácito de que hemos llegado tarde a la modernidad, que tenemos determinadas carencias culturales, y puede que afecte a Latinoamérica, pero no es el tópico que nos compete a nosotros. Ya descifrar qué cosa es lo cubano es un gran problema para quizás meternos en otra disyuntiva, pero yo creo que llegar tarde no es problema. Lo que pasa es que la historiografía se ha empecinado, y sobre todo la historiografía cubana en los años 40 comenzó a tener una perspectiva bastante sistemática y orgánica en torno a los acontecimientos culturales cubanos. Y por eso fueron las grandes instituciones culturales de los años 40 y los años 50. Sin embargo, la historiografía post-59 se ha empecinado en recurrir al elemento teleológico, al elemento de progresión, para descifrar las claves de una nación en función, sencillamente, de legitimar una ideología política. Señor, una cosa mayor. Sí, Julio. Llega tarde y no lo voy a decir de un modo peyorativo, sino de un modo realista, porque esos son los elementos que tiene este libro. Este libro habla de una ontología de la historia y de una metapolítica, lo que subyace bajo el discurso historiográfico que le da orden y sentido. Y después la política lo convierte en un axioma. Llega tarde porque precisamente parte de un modelo conceptual de analizar y organizar la sociedad que es dialéctico, que es una perversión que crea la modernidad, porque hasta entonces la visión que imperaba era una visión armónica. Pienso en Bastiat, por ejemplo, una visión armónica de la sociedad y que se iba dando toda una manera integralista en la que se iba los fenómenos históricos y sociales iban teniendo no iba teniendo una secuencialidad, sino que estaban habitando alrededor de una fragmentación política, de una discursividad que era plural, que era multidimensional, que era rizomática. El molde dialéctico que inaugura la Ilustración y que Marx después se encarga de subvertir a Hegel y volver esa dialéctica todavía convertida en un enfrentamiento político de manos contra manos, de opresores contra oprimidos, es lo que precisamente sobre esa discursividad se monta la historia de Cuba, una historia que siempre va a mantener un complejo subverticio y va a buscar un culpable ajeno. Y por eso es que decimos y sostenemos que llega tarde porque se monta sobre una ficción engendrada políticamente y filosóficamente por la modernidad,
y no es capaz de reconocer hacia sus adentros toda la riqueza cultural que de hecho existía y que podría haber dado un matiz mucho más plural, mucho más abarcador a lo que fue después el relato historiográfico. Y por eso es dialéctico, por eso es unidireccional, por eso el propio Fidel Castro hablaba de ficciones tales como que la revolución cubana era la combinación apoteósica de la revolución del 68, cuando en el proceso revolucionario cubano hay toda una serie de interrupciones y de contradicciones internas que no es imposible hacer establecer una brecha en el tiempo que sea ascendente y lineal. Entonces, precisamente por montarse sobre una ficción de la modernidad, la nación cubana termina no existiendo, termina siendo doblemente ficcional. Y por eso todo se agrupa en el independentismo como de manera inequívoca como el designio final de la nación cubana. Y esto es una ficción precisamente amparada y realizada sobre este molde discursivo y filosófico de la modernidad. Por eso es muy importante reconocer y ser realista en los análisis, porque la historia cubana está llena de sublimaciones. Antonio decía algo interesante en la figura de Martí. Martí es una suerte de Emerson cubano que entendió la política desde una perspectiva romántica y poética, y por eso quería una nación de palabras. Yo, de hecho, tengo un texto publicado en Intermedio hace unos años, era el último Martí, que la nación martiana es una nación de palabras, una nación de aire, una nación de oxígeno, una nación de conceptos que quedan gravitando y no aterrizan porque precisamente no parten de un realismo político. Y esta es otra afición de la moralidad, ¿no? Pensar que el discurso ordena y le da sentido a la realidad. Cuando lo que defendemos una ética aristotélica y una visión realista de los asuntos, sabemos que el discurso da fe de esa realidad, la expone, la hace ver, pero no la construye. Y esto es otra operatoria peligrosa, porque si la realidad es construida con un aparato conceptual, literario en este caso, puede ser malversada y puede ser mal utilizada, como ha sido Martí, como comodín discursivo para todos los regímenes que han atravesado la historia reciente del siglo XIX hasta entonces. Por eso decimos que llega tarde, por eso decimos que no existe, porque se sustenta sobre una ficción política y discursiva. Sí. Pero incluso con lo que estaba diciendo Julio también, que si tomamos por ejemplo el independentismo, que tal parece que es como la unidad conceptual de todo el siglo XIX, pero se pasa soberanamente por arriba del autonomismo y del anexionismo, que tuvieron un papel bastante significativo, no solamente en puestas en escena, sino en acciones concretas. Pero incluso si juntamos el independentismo, el anexionismo y el autonomismo, no podemos hablar de movimientos de pensamiento. Atrás del independentismo, atrás del anexionismo y atrás del autonomismo, no hay un movimiento de pensamiento, como se puede hablar, por ejemplo, de la Ilustración o del pensamiento de Heidegger o del pensamiento de Kant. Son sencillamente sentimientos, son filiaciones, son puntos de vista. No hay en torno al independentismo cubano, ni en torno al autonomismo, ni en torno al anexionismo, un aparato conceptual que sustente esos movimientos. Hay puntos de vista, hay ficciones, hay apreciaciones, hay una sensibilidad en torno a eso. Y no solamente a eso, sino a la necesidad de eso, que se va a terminar llamando independentismo, anexionismo. Y es un poco lo que estábamos diciendo, o sea, una vez más se excluye otros movimientos para darle prioridad a uno concreto en función de una finalidad. Y en torno a esa narración se construye una ficción política, ideológica, cultural, sonora, ¿no? Literaria, como por ejemplo cuando tomamos, y hay un estudio, hay una parte concreta del libro que se dedica a Cecilia Valdés y el abordaje del fenómeno racial, y uno descubre en un ciclo Villaverde una comprensión de la racialidad que honestamente no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX cubano, con el problema racial. Pero incluso más, el problema racial que termina explotando en el siglo XX con los independientes de color y con lo que significó la masacre. O sea, en ese sentido decimos que llega tarde, porque no ha sido honesta consigo misma y se ha, digamos, esa honestidad, por supuesto, debería adquirir algún tipo de carácter ontológico, no ha sido honesta consigo misma y un poco pierde de vista la naturaleza real de los fenómenos que están latiendo en el fondo de eso, y por eso seguimos preguntándonos qué demonios es Cuba en
no, sin duda. Es interesante escucharlos. Se hace difícil asimilar algunos términos que emplean, como que la nación no existe, que Cuba no existe, que es una ficción. Son términos que llegó tarde, y esos son términos duros, tienen palabras que tienen una gran fuerza. Martí, que todos ustedes, los dos lo mencionaron, era la mente más avanzada, más lúcida de Cuba, y entre todos, incluido a él, tenían una meta que era la independencia. No hay que tomar en cuenta el entorno político y social donde se está viviendo, porque es muy fácil un siglo después analizar cómo pudo haber sido aquello, pero hay que asumir qué ocurrió en aquel momento. Por eso me asalta la duda de que si con mayor o menor deficiencia no se estaba intentando construir una nación. El problema es que se intenta construir desde la discursividad política, porque se monta, repito, se monta sobre una ficción que se engendra en la modernidad, en la que el discurso político, en la que la articulación política da fe de una identidad y no al revés, cuando la identidad debería dar fe de esa articulación política. Se invierte el análisis, ¿no? Es muy cartesiana esa manera de ver la vida, ¿no? Pensar que el aparato verbal, discursivo, político con el que se organiza una sociedad da fe de manera proporcional de la identidad de una nación. Esto no es así, porque eso termina dando las armas para un Estado totalitario. Un Estado totalitario, y por eso ese encubrimiento que hace el Estado en nombre de la nación ha sido muy fácil en Cuba. Por eso que derivó todo cada proceso político en Cuba se vestía de nación para asumir y ejecutar el poder. El independentismo se vendió como una conclusión feliz de la nación cubana cuando era un aparato de poder político que fue, porque esta es otra cosa, nosotros partimos de un molde de análisis realista, y partimos de un molde de análisis realista que tiene que ver, por ejemplo, con los elitistas clásicos italianos, por ejemplo, Gaetano Mosca y Wilfredo Paredes. Es decir, que las élites del poder se organizan en son pequeñas entidades que sobre una discursividad intelectual van propagando una idea inorgánica de nación y hacen creer que sus designios, que sus voluntades, que su manera de ejecutar las instituciones políticas terminan siendo aspiraciones colectivas. Y esto es una gran ficción. Esto es una gran ficción, y de eso da fe el independentismo. Por eso terminan derivando en el autoritarismo y en la figura del hombre fuerte, empezando con el propio Estrada Palma, que terminando su primer mandato quiso ser un gabinete de combate para reelegirse en el poder. Esa sensación, ese mesianismo político que nació precisamente de una lectura equivocada de la nación cubana, porque la nación cubana terminó enclaustrada en una nación política, estatal, y aquí podemos acudir a la definición de Max Weber del Estado como el monopolio de la fuerza, y es desde la fuerza que se ejecuta una identidad. El adjetivo que era consumido por el sustantivo. Ser cubano se entiende en ese entonces como ser independentista. Luego ser cubano, a partir del quiebre del 33, se entiende como ser revolucionario. Todos buscaban la vía y la comprensión de la nación por una percepción política de la realidad. Y esto es una gran ficción que fue lo que derivó de manera ineluctable en un régimen totalitario. Por eso que hay que ser sincero a la hora de dilucidar y a la hora de desentrañar toda esta discursividad, porque está permeada de ideología. La historia de Cuba está permeada de ideología por donde quiera que se mire, porque son emplazamientos políticos que intentan dar razón a partir de esa ausencia que anotaba Antonio, de pensamiento autóctono, de pensamiento profundo, de una filosofía incluso que no existe tampoco. Intentan constituirse desde la discursividad política, y la discursividad política siempre va a estar en función del poder, y el poder va a estar en función de crear una institucionalidad que secuestra al Estado y desde ahí opere este imaginario falso a la que la sociedad en conjunto le debe obediencia. Esto pasó con el independentismo, pasó con las revoluciones, con los dictados revolucionarios, y derivó en la revolución de 1959, que se hizo en un régimen político precisamente totalitario, precisamente por la ausencia de un debate plural en el que se pudieran encajar todas las facciones, todos los criterios de manera orgánica, porque lo que falta en Cuba también es organicidad. Por eso acudimos a este relato, a esta manera de desentrañar las cosas, porque es honesta, y la deshonestidad se llena siempre precisamente de emplazamientos que son superficiales, exclusivamente artificiales. Por eso
concierto de Rey 2 siglos después. No me parece fácil. Pero también lo que podemos hacer es dominarlo y dejarlo. Sin embargo, por ejemplo, la historiografía norteamericana hace un análisis muy... la historiografía norteamericana está haciendo, hay dos vertientes básicas de la historiografía norteamericana. Una está en función de una reescritura de la historia de la nación y un poco cómo los acontecimientos de la nación o los acontecimientos que ocurren en la nación derivan inevitablemente en la revolución de 1959. Estoy pensando en autores como Ada Ferrer, por ejemplo, y hay otra historiografía norteamericana que está desentrañando toda la parte no leída de la historia de la nación cubana, porque no tiene acceso a la información, tiene acceso a la documentación. Basta decir que aquí tenemos más información sobre la historia de Cuba en Cuba, ¿no? La galería de Machado está en la Universidad de Miami completa. Y esa otra línea de pensamiento historiográfico está desentrañando fenómenos que hasta ahora han sido completamente ocultados por la historiografía tradicional. Y bueno, por supuesto, están los historiadores cubanos de la isla, que ya sabemos lo que se hace. Cuando Fidel Castro en sus últimos años de vida se dedicó a escribir, no lo escribía obviamente, pero le escribía los libros de historia, el solo propósito estaba en reescribir la historia de una nación en función de la legitimidad política. Cuando le dice a Ramonet en 100 horas con Fidel que Adán, una de las cosas que este libro es que lo menciona poco, y eso es algo que tenemos que comenzar a hacer, empezar a tirar a Fidel Castro y tratarlo como lo que fue. Cuando le habla a Ramonet, le dice que no sería justo decir que la Revolución Cubana comenzó en el 59, sino en 1868. Fácil sencillamente decir eso también. Lo que pasa es que estamos en un punto en que la nación se está debatiendo del futuro. Y yo creo que en ese sentido la historiografía tiene un papel más importante que nunca. Y además quiero decirle algo también, creo que la voz cantante no la está llevando la historiografía, la está llevando la literatura. La literatura de ficción está haciendo más por el futuro o por la comprensión de la nación que los propios historiadores. Claro, eso puede ser, es fácil mirar a Martín con cierta sorna, lo digo así, pero al mismo tiempo es hora de empezar a identificar a Martín. Ya es hora. Sí, está simple. Es hora de comenzar a trabajar con seriedad en procesos culturales que han sido pasados por alto en la historia de la nación. Yo creo que en ese sentido el libro está orientado hacia esa dirección. Voy a hablar un poco de qué, Julio. Creo que se sigue pensando la historia desde una perspectiva patrimonial, o sea, de una perspectiva libre. Yo no pienso, no se me hace fácil pensar que pudiera ser posible la Cuba de ahora, la historiografía, espero un movimiento como la televisión y como norteamericano, con un componente que es de Cuba, que familia que era candidata en su momento, que hizo que hacer una biografía brutal revisionista sobre los padres fundadores, que no se hizo sombra, porque de esa manera sí se
hay una corriente de pensamiento entre ustedes dos que está muy interrelacionada. ¿Esto forma parte de ustedes dos de amigos que han conversado o hay un grupo que responden en torno a ustedes o ustedes en torno a ese grupo para... Nosotros somos en mi casa, no hay ningún grupo. Yo con todo respeto, yo no pertenezco a ningún grupo. No creo que Julio tampoco. Ha sido sencillamente inquietudes que cada uno fue construyendo. Julio desde Madrid, yo desde aquí, lecturas que fuimos compartiendo y que construyeron algún momento, pero no hay ningún grupo atrás de esto, ni ningún movimiento de pensamiento, ni nada de eso. Son inquietudes que con personas con cierta madurez ya y ciertos años, ¿no? Comenzamos a pensar. O sea, mi trabajo realmente en el campo de la historiografía de esta índole, este es mi primer libro de esta naturaleza. O sea, todo mi trabajo anterior estaba girado más en torno a cuestiones de orden filosófica, teoría del arte, en fin. Y este ha sido un proceso de investigación que nos tomó 2 años, ¿no? Y que fue construyendo poco a poco. Se encargaron, tú escribes sobre tal tema y no, sobre eso este tema. ¿Cómo estructuraron el libro? Esa fue una de las cosas. Son modelos de pensamiento que se han ejecutado desde la universidad y desde, sobre todo, desde la sinceridad. De hecho, pensamos que defenderlo de esta manera lo que hace humana nuestra corriente, una institución de la historiografía, la institución cultural cubana. Me atrevo a afirmar está tomada precisamente por ese imagen lateral, ¿no? El seminarismo que estamos montando allí, ¿no? Lo que es el fregado de la vida. Y nosotros precisamente no tenemos estos criterios que son discursos, discurso historiográfico y filosófico finalmente. Hemos empatado también nuestra investigación, porque partimos de la sinceridad. Yo creo que sin sinceridad moral, ética, filosófica, sin sinceridad no se puede hacer nada puede tener un final feliz, sin enseñamiento que vertebra toda una investigación y de considerar que pretende dar la verdad. O sea, los griegos se referían a la verdad como a ese velo que se recorre, o sea, la mentira es un velo que se pone sobre el objeto, y no se logra definir ese objeto porque tiene ese velo sobre la verdad. La verdad para los griegos era esa mano que descubriría ese velo y permitía acercarnos a la verdad. Eso es lo que hemos intentado hacer con esta investigación y ha nacido precisamente de la mentira y de descubrir ese velo único que el arte sobre los procesos culturales que conforman un discurso cultural que se le ha llamado pasión cubana, que precisamente ha sido ejecutada y conformada en el cuerpo. Y una de las cosas que el libro no se escribió diciendo, tú escribes esta parte y yo escribo la otra. O sea, comenzamos a abordar un problema, por ejemplo, el constitucionalismo, que hay un capítulo dedicado a la Constitución del 40, sobre el cual gira también toda una ficción, un deseo que subyace en torno a la Constitución del 40. Y por ejemplo, decíamos, ok, comencemos a trabajar en esto, nos poníamos las lecturas podían estar programadas o podían surgir otras lecturas y comenzamos a escribir sobre el fenómeno. Después, Julio me mandaba todo su trabajo, lo editábamos, hacíamos una maqueta, o sea, los capítulos no están escritos por uno u otro. Todos los capítulos los dos los escribimos. O sea, alguien el otro día, el rector de la Universidad de San Isidro, la Universidad Católica de Buenos Aires, me escribí y me decía que no lograba ver dónde comenzaba uno y dónde terminaba otro. O sea, bueno, Enrique es mi amigo nuestro. Y Enrique me decía, no logro ver dónde empiezas tú y dónde termina Julio, o dónde empieza Julio y dónde comienza tú. O sea, ha sido un trabajo de implicación que además yo creo que es muy saludable, porque son dos estilos completamente diferentes, pero que al unirlos ha quedado muy bien portado, de modo que el libro no se escribió por capítulos, sino que cada uno de los capítulos lo escribió por. Entonces
esto llama la atención por la manera, la fluidez que hay, lo que tú argumentas y lo que argumenta Julio es como un argumento, como un en ese sentido. Por ejemplo, me gustaría que me escuchara, me explicara o abordara un poco el capítulo que menciona la Constitución del 40. ¿Cuál es el enfoque que le da? Bueno, básicamente ha habido todo, el capítulo está orientado a un desmontaje del fenómeno del constitucionalismo, ¿no? Abordamos el fenómeno del constitucionalismo y por supuesto hacemos hincapié en el giro, el momento de inflexión que significó la Constitución del 40 y estudiamos todas las influencias ideológicas que estuvieron presentes en la Constitución del 40, la presencia de las fuerzas comunistas en la Constitución del 40, que no son de esa época, sino que tienen ya. En el capítulo anterior, que no recuerdo el número es, que está dedicado a Machado, es los capítulos dedicados a Machado. Nosotros no hablamos de dictadura, sino hablamos de estado de excepción, ¿no? Y la significación que tuvo en la ejecución del estado de excepción, la implementación y la penetración ideológica del internacional comunista en Cuba, ¿no? Y hacemos un puente entre ese momento y el constitucionalismo. Analizamos en el todo, a lo largo de todo el camino, las constituciones, ¿no? Ya se le han llamado constituciones, ¿no? Cuando en realidad han sido esbozos constitucionales, ¿no? La Constitución del 40 es el gran proyecto de la Constitución de la Nación Cubana, y entonces comenzamos a analizar todas las fuerzas ideológicas que se han presentado en ese cuerpo constitucional, los debates en torno a eso, la performatividad en torno a eso, ¿no? Y ahí nos ayudamos mucho hay un grupo de imágenes que para mí fueron realmente reveladoras. Yo no las conocía, de la figura de ¿cómo se llama este señor del tiro, Julio? Chivas. Todo el performance que hace Chivas, damos un tiro en el brazo para ser elegido miembro de la comisión de la Constitución del 40. O sea, analizamos todos esos fenómenos y cómo en torno a ese fenómeno ha habido una suerte de deseo más de ejecución práctica de la Constitución, que últimamente ha sido lo que pasa con la Constitución del 40. Es el gran proyecto que termina que no se ejecuta, ¿no? Y cómo eso le abre también camino a fenómenos. Por eso nosotros en un momento del texto hablamos usamos la noción aristotélica de acto y potencia. Lo que está en potencia son fenómenos de orden dictatorial. Como la Constitución del 40 propicia de alguna manera esos fenómenos. Desde la conclusión de esta. Bueno, es más o menos una de las sensaciones, porque es uno de los caminos más largos del libro. Y también sobre la Constitución del 40 hay toda una mítica, ¿no? Que la presenta casi con libros
llega hasta el 59 y hay un capítulo de la Constitución que habla del 16, que es uno de los más extensos. También hay un capítulo a Machado, dos capítulos a Machado. También hay un capítulo dedicado a Batista. Hay el último capítulo, el capítulo octavo, que está dedicado a, se llama Apoteosis del Constitucionalismo, un poco todo estas cosas. Bueno, el capítulo 3 se llama República sin pedestal, la nación ausente, ¿no? El capítulo 4, nación jurídica versus nación ausente. El 5, anomalías y caras, la supuesta pero irreconciliable integración nacional. El 6, nacionalismo moderno, autoritario, Gerardo Machado, y el parteaguas político de la nación ausente. El 8, el 7, el sigma, el 33, la nación imaginada en la ideología revolucionaria. El 8, la apoteosis del constitucionalismo. Y el último capítulo, se llama Transiciones Políticas 52-59. La dictadura de potencia, ¿no? Donde abordamos todo el fenómeno de la dictadura. Y aunque no decimos en el texto que la revolución del 59 que deriva muy tempranamente en un régimen totalitario era inevitable, lo que sí planteamos es que las condiciones estaban creadas para que eso se produzca. Y hay todo un análisis hasta el propio año 59 de esa transición, que aunque una vez más no es un análisis de tipo historiográfico, sino un análisis del fenómeno de la dictadura, como un fenómeno que ya está, o los gérmenes de esa vocación autoritaria están en el cuerpo político de la nación. Recordemos que realmente cada palma no tiene competencia política cuando toma el poder, cuando es electo presidente. Había candidatos, pero los candidatos terminaron desechándose. Y el primer presidente de la República es elegido sin competencia política, ¿no? O sea, hay en eso un término. La Constitución, aunque contempla el hecho de la reelección a un segundo mandato, van a crear una gran algarabía en torno a eso, constitucionalmente amparado, desconociendo la fuerza de la elección. O sea, analizamos el fenómeno del autoritarismo y cómo todo eso deriva en la historia de la nación y al final hay una cosa que se llama Oblivio, que es un análisis final de todo este fenómeno. Y una vez que se imagina que para nosotros fue bastante revelador, porque hay recortes sobre todo de la política pública que son bastante gráficos, ¿no? Y reveladores para nosotros sobre lo que está ocurriendo. Esta es la foto del tiro de Chihuahua, el primer tiro del disparo se da para tratar de formar parte de las personas que están en las condiciones de, y dice la propiedad Omega, por salir constituyente se dio un quirito en un brazo, y para que nuevamente lo elijan tienen la mente dispararse un cañonazo, ya sabemos lo que pasó con Chihuahua después. Y así hay imágenes que son realmente muy gráficas. Por ejemplo, esta imagen es de los años 30 y es la presencia de la Fuerza de Liberación. No se ve muy claro, son perros que tienen labrado de socialismo, y todos están volviendo a Cuba, ¿no? O sea, como la presencia del comunismo no es un fenómeno privativo del 59, sino un proceso que viene desde el principio del siglo XX. Y también esto te habla de la libertad que había también es cierto, la prensa. Cierto, no. De hecho, las primeras conversaciones que fueron a raíz precisamente de la broma, una de las cosas que estábamos hablando, por ejemplo, era hacer una revisión de la revista Zigzag, ¿no? Y cómo Zigzag fue una de las primeras revistas que fue censurada a pocos meses de la entrada de Fidel Castro. Yo te quería
si al principio te... Ah, bueno, Julio, habla. Sí, se escucha, que el aire acondicionado no se acaba de parar y hasta que no pare no se escucha mejor, pero no se le escucha. A principio de viernes de tertulia, pregunté, que fue mi primera pregunta, cuál era la tesis. Ahora que estamos llegando a la conclusión, cuál es el colofón del libro. Yo creo que eso está muy claro al final de la introducción. Nosotros usamos la noción de escatología en su sentido, vamos a decir, dual, ¿no? La noción católica de los católicos del fin de los tiempos, pero también en sentido fecal. Usamos la noción escatológica. Porque yo creo que eso es lo primero que tenemos que reconocer, que hay un relleno en torno a la historia de la nación que hay que empezar a despejar. Y aunque tengamos que ponernos guantes, hay que empezar a despejar ese relleno, ¿no? Y tenemos que sumergirnos en el paradoxal, que significa ese escatología. Y al final de la introducción, a nosotros nos influyó mucho el texto de Lino Novas Carlos, porque Lino habla de una burbuja, ¿no? Algo más frágil, ¿no? Y permíteme leer esta última parte, que es un poco parafilo, que está haciendo un poco la tesis esa, que dice: el peso simbólico de esta nación imaginada en la conciencia ha generado una narratividad febril anclada en una secularidad histórica y proto-nacionalista. Cuba nació como un imaginario, como un modelo de paraíso. Hoy, más que nunca, se hace indispensable ensayar en zonas periféricas, en esos nichos, en esos reductos de misticismo que han prevalecido y establecido una idea falsa de nación, una idea falsa de país, una idea errada de pueblo, una noción raquítica de destino. Ensayar en esas zonas limítrofes solo es posible si nos sumergimos en el marabuzal escatológico, que ha sido la estructura invertebrada de esta nación, que desemboca en eso que Lino Novas Carlos llamó cuerpo líquido, y que hoy, más que un cuerpo, es una ampolla de fuego. Se acabó la batería. No, ya tenemos. ¿Tú estás escuchando, Julio? Bueno, no hay imagen, pero estás escuchando. Esa
esa es la conclusión, que hay que sumergirse en la historia de una nación, redescubrirla, que es un poco lo que nos pasa a todos cuando nos vamos a Cuba y comenzamos a descubrir Cuba, lo que verdaderamente es Cuba. Y yo creo que es indispensable, sobre todo porque hay toda una tendencia que gira una vez más a lo aforístico, una vez más a lo metafórico, una vez más a lo performático, que lejos de resolver un problema lo complejiza. Por ejemplo, hay toda una generación de artistas y jóvenes, Julio seguramente va a hablar más que yo de eso, que desde una performatividad, desde una narratividad, llegan a la conclusión de que la poesía salva la nación. Eso suena muy bien, está perfecto, me parece fantástico, pero eso no resuelve ningún problema. Es hora de sumergirnos en ese marabusal, en poner los guantes y empezar a desglosar y tener una percepción más cercana de lo que los procesos fueron, quitándonos ese velo de idealización, ese velo de misticismo que han vuelto la historia de Cuba, que ha saludado la historia de Cuba en mayor o menor medida. Yo creo que esa es la conclusión, o una de las conclusiones, al menos de este primer libro. Bueno, ¿cómo tú ves la conclusión del libro? También un libro que siendo tremendamente crítico como es un libro bastante positivo, un libro difícil de leer, porque va contra el frente, un libro que intenta ir desmontando, decía Nietzsche, el derecho de los siglos, es un libro que se va metiendo con todos esos constituyentes simbólicos que han sentido y articulación al discurso historiográfico y al discurso de esa nación pensada de los políticos. Pero yo creo que es un libro finalmente positivo porque combate el desaliento. El desaliento en Cuba se piensa desde lo inevitable, ¿no? Lo que ha sucedido ha sido inevitable y que se va a hacer, no sé qué se va a hacer, ese proceso de permanencia. Decía Fernando Stiglitz, los cubanos son aves de paso, son personas que son seres conformados a la inversión y al desaliento. ¿No? Y este libro precisa combatir el desaliento porque es un intento. Y intentando desarticular todo ese sustrato ideológico que tiene la impulsividad cultural y política identitaria en Cuba, nos va a permitir ver que somos constituidos de la pluralidad y que todos tenemos un espacio siempre y cuando el objetivo sea ordenar y construir una nación que sea efectiva. Yo creo que también hace falta una buena dosis de pragmatismo al discurso de esa nación existente para que se complete. Una nación hiperbolizada, una nación ideologizada, una nación desaparecida detrás del discurso que termina siendo totalitario. Y precisamente este libro, yo creo que el gran resumen sería: hay que pensarlo críticamente delante del espejo, hay que enfrentarnos a nosotros mismos, hay que discursar sin miedo a reconocer nuestra propia responsabilidad, nuestras propias culpas en el sustento permanente histórico y hasta falsamente autorizado de una mentira política que se ha consumado finalmente con el totalitario. Yo creo que el salto positivo, si se lee desde esta perspectiva crítica y si se atreve uno a reconocerse que uno ha sido engañado, no ha sido estafado de este discurso político historiográfico, y uno al mismo tiempo reconoce que ha sido partícipe de esa treta ideológica. Así que yo creo que sí que es un libro que apuesta por el hedonismo, un libro descarnado, porque apuesta a llamar las cosas como son, abordando todo tipo de sublimaciones que pretenden incumplir ahí donde viene el mal, y que por supuesto va a tener una explicación mucho más fundamental en los volúmenes que restan, que van a analizar ya tópicos sí mucho más profundos, como es el papel de la intelectualidad, el papel de la discursividad de la literatura a la hora de conformar la nación, el papel de los discursos políticos a la hora de darle sentido y orden a una sociedad. Y yo creo que sí, que es una investigación arriesgada, pero sincera, incómoda, pero fundamental y necesaria, sobre todo en estos tiempos de tanto desaliento colectivo. Siempre que hay algo que se sale de lo trillado, crea polémica y duda y curiosidad. Sin duda alguna, este libro es un libro que se aparta de lo trillado, con un enfoque muy particular que ustedes han establecido, que requiere de un análisis muy minucioso
Así que en ese sentido el libro es muy particular. Quiero dejar espacio para algunas preguntas a Rolando. Comentar. Mi nombre es Rolando Monerillos, básicamente un novelista. Acabo de terminar una novela que me ha llevado una investigación de muchos años, que no toma lugar en la guerra de independencia, que toma lugar en la época del segundo periodo constitucional. Para eso tuve que investigar mucho. Hay dos cosas que ayer, por cierto, una cuestión que yo no estaba ni siquiera, me llegó accidentalmente aquí alguien, un cubano en Nueva York, estaba gritando en la calle, alguien lo filmó. Me cago en la madre del hijo de puta de Perucho Figueroa, no sé qué cosa, yo no soy cubano. Para mí fue muy revelador de muchas cosas, que esa no era la intención, obviamente. Bien. Hay dos cosas. Primero, se ha hablado, por ejemplo, del sujeto. Cuba no existe porque no es sujeto. Pero yo no tengo claro a qué ustedes llaman sujeto. Y aunque estoy de acuerdo con muchas de las observaciones que ustedes han ido haciendo, realmente me parece que ustedes asumen de una manera muy retórica un discurso antirretórico. Por ejemplo, ustedes hablan de que ustedes están haciendo algo nuevo. Eso de conocer, por ejemplo, la obra crítica de Luis Marrero en 30 y tantos volúmenes, ¿verdad? Es una historia socioeconómica de Cuba donde analiza toda la historia de Cuba y no la hace de una manera, de una plataforma idealista, mucho menos. Un hombre que se metió en todos los archivos del mundo a investigar eso. Habría otras cosas, pero por ejemplo, usted por ejemplo menciona varias veces al libro más calmo, pero no menciona cuál es el libro. Yo no sé de qué libro. Es un texto que forma parte de una compilación de ensayos de varios autores cubanos, donde él tiene un ensayo completo que se llama El Vamos Cubano. Gracias por la información. De todos modos, Yo creo que hay una mala interpretación de los términos. no, pero perdona, déjame terminar lo que estaba diciendo. Entonces, sí. Por ejemplo, yo pienso así en una cosa. Por ejemplo, Noruega. ¿Es Noruega una nación? ¿A qué sujeto se refiere en el caso de Noruega? Noruega fue colonia, ¿verdad?, de Dinamarca. Y en 1875 aproximadamente, no tengo el dato exactamente ahora bien, alcanzó su primera independencia, una primera independencia. Se alió, es decir, se asoció a Suecia y luego, en el mismo año, un año después que Cuba proclamó su independencia formal, fue que Noruega proclamó su segunda independencia. Entonces, yo me pregunto, primero eso, explicarme a qué se refieren ustedes cuando hablan de que Cuba no es nación, porque que no existe, porque no hay un sujeto. Bueno, el primer capítulo del libro está dedicado. No, pero defíneme eso. No. Voy a explicar algo. El primer capítulo del libro se titula Etnos Nacional. Cuba, como isla, es una isla bastante despoblada. ¿Okay? La población endémica era bastante exigua, ¿no? Y fue casi extinguida ante la presencia de la colonización española. A esa exigua población se le fue introduciendo diferentes elementos de diferentes nacionalidades, llamémosle mal y pronto nacionalidades. Una presencia fuerte española, una fuerte presencia africana y una fuerte presencia china. Perdona, pero eso empezó ya casi en el siglo XIX. No, eso no comenzó en el siglo XIX. No comenzó, pero no comenzó en el siglo XIX. Hay registros que están detallados en los libros, en estadísticas. yo conozco esos registros. Bueno, perfecto. Lo que quiero decir es que ese sujeto endémico, ese sujeto que evoluciona culturalmente, que evoluciona socialmente, no existe en Cuba. Cuba es la yuxtaposición de diferentes formas culturales que cuando se dice africano en sentido general, pero hay muchas denominaciones africanas que llegaron al territorio nacional cargando con sus conflictos étnicos, cargando con sus comprensiones religiosas, y en torno a esa
con ese conglomerado de sujetos, se fue creando un sujeto nacional. Ese sujeto nacional, por naturaleza, ya está atrofiado, porque fue arrancado de diferentes condiciones histórico-culturales y fue impostado en un territorio. Pero eso no es único de Cuba. Pero yo no me voy a referir, yo sé que no es único de Cuba, pero yo me refiero a Cuba. Entonces hay otras naciones. Yo desconozco eso, yo no puedo emitir juicios sobre otras naciones. Pero es que esa es una afirmación demasiado categórica si no tienes en cuenta. Bueno, conceptual que presupone que al cazar la independencia es formular una No, yo no estoy hablando de la independencia. Un momento, por No, favor. no. Nosotros lo escuchamos, usted no puede escuchar nosotros. No, pero esto es un debate. Esto es un debate, porque ustedes han hecho un discurso y yo he aguantado aquí, pero la verdad es que a veces yo quería señalar contradicciones evidentes en ese discurso. Bueno, pero usted se leyó el libro ya. El libro no, pero de lo que he oído de usted. Bueno, pero usted está hablando de contradicciones. No, de las contradicciones que ustedes han manifiesto. Son percepciones. Percepciones de las contradicciones que ustedes han expresado. Claro. Lo que pasa es que como ustedes han hecho una cosa continua y no se podía interrumpir, pues no se podía interrumpir. Yo creo, está por sentado de que desconocemos una tradición crítica, como por ejemplo Levi Marrero, como el propio Fabián, que han hecho estas obras monumentales y que de hecho están recogiendo esta investigación. Primero que leer ese libro. O sea, esto es una presentación que peca porque precisamente deja por fuera casi todo. Esto es un caso mojaico que estamos intentando, porque mucho contenido, es una investigación muy profunda que hemos hecho que está puesta en. No, pero yo no puedo hablar del libro. Hay que pensar, para mí no por la rama. Luego, pensar que alcanzar la independencia política es formular una nación, es concretar una nación. Eso no es lo que yo he dicho. Segundo, pone un ejemplo a Noruega. Noruega tiene un pasado inmemorial. Cuba no, Cuba es una. Un pasado inmemorial, sí eran sujetos de otro país. Posición malograda. ¿Por qué? Porque se da sobre la ausencia autóctona de un sujeto que se va conformando en el tiempo, sino con una posición malograda, porque la ¿Pero por qué malograda? siempre está pensada desde un adjetivo político. Los griegos la pensaban desde el poder de la sacrocracia, en el siglo XIX desde el poder de las armas, y en el siglo XX desde el poder de la ideología, una ideología que se va radicalizando cuando la presencia socialista comunista penetra en la historia de Cuba y sobre todo con la segunda fracción de la revolución del 33, porque es una nación adjetivada políticamente. Por eso decimos que el sujeto finalmente no existe, porque no es un sujeto que ha tenido un depósito cultural orgánico. Por ejemplo, usted puede revisar esa maravillosa investigación de Harris Howard que se llama La tradición inventada. Un país que no tiene un sujeto autóctono, le es muy difícil crear una cultura que tenga un sujeto que exprese todo. Entonces España no es nación. España Ahí no voy es yo pregunté, permiso, porque si no vamos a caer en un debate que no tiene el fin, donde todos tenemos razón. Una de las preguntas que le hice al principio fue, o un comentario fue, bueno, esto que ha ocurrido en Cuba no ocurre también en otros países de Latinoamérica, y tú respondiste, pues le respondiste a Rolando, que te están enfocando en la temática cubana. Pero yo creo que toda cultura, y toda formación y toda etnicidad tiene origen y conexiones con otras anteriores. Por lo tanto, ese flujo de otras culturas que convergen en la formación de una nación no es algo negativo. Yo lo creo que es el fruto y la base para llegar a la formación de una identidad nacional. Yo lo veo de esa manera, pero me parece que ustedes no lo ven así. En el caso cubano se da sobre una celeridad histórica. Desde el siglo XVII hasta la alcanza la conclusión de la República, hay una celeridad histórica. Hay un sujeto que es empotrado de manera forzosa y de manera drástica en la nación cubana. Hay una masa de hombres negros, hay una masa de hombres chinos, hay grupos dispersos que no tienen una función orgánica dentro de la constitución de una nación, sino que están depositados inorgánicamente por una visión política, ideológica, economicista, que es la que va articulando un discurso. Pero eso está ocurriendo. La identidad no da fe del discurso, sino que el discurso da fe de la identidad. O sea, hay una contradicción sistémica. Entonces podemos decir, perdona Julio, podemos decir que esto está ocurriendo, eso que ustedes plantean en la formación de la nacionalidad cubana, está ocurriendo hoy en día con la penetración musulmana y de otras culturas en Europa. Pero ¿a qué punto no es Europa? Yo sigo pensando que a qué punto no es Europa. Puede que esté ocurriendo,
no me consta a mí. No voy a dedicar mi tiempo a eso tampoco. No voy a dedicar mi tiempo a analizarlo en la Patagonia o cómo ocurrió en Nicaragua. No lo voy a hacer porque no es mi objeto, no es mi objetivo como persona que se dedica a escribir. Ese no es mi punto. Tu punto es Cuba. Mi punto es Cuba, porque de Cuba nos fuimos sin saber qué demonios era. Y seguimos arrastrando ese padecimiento hasta hoy. Y entonces lo que yo puedo hacer es tratar de dilucidar determinados problemas. Por supuesto, puede generarse contradicciones, puntos de vista, todo eso es lícito, todo eso es lícito. Pero mi punto no es si ocurrió en Noruega o ocurrió en Bangladesh. Ese no es mi punto. Mi punto es que nosotros tratamos de analizar un fenómeno que para nosotros es relativamente orgánico en su formulación y puede resultar un poco impertinente de nuestra parte, pero esa fue quizás una de las razones que nos llevó a buscar un prólogo de una persona que no fuera cubana, para que tomara distancia de todo lo que eso significa con Cuba. Pero esa es nuestra intención. O sea, nosotros partimos de una tesis que creemos que es, yo no digo que es cierta, pero que tiene cierta verosimilitud. El cuerpo despoblado del territorio nacional, en ese cuerpo despoblado confluyeron distintas etnias, distintos grupos sociales, distintos grupos tribales, que fueron conformando un sujeto, y después se habla de transculturación, y hay un momento que Julio seguramente recordará, en el cuerpo del texto en el que Fernando Ortiz, esa hiato en otras partes del territorio nacional cubano se llama una cazuela podrida, ¿no? O sea, determinados fragmentos de determinados cuerpos sociales, determinados cuerpos tribales, van conformando un sujeto que se va juxtaponiendo. Severo Sartí, por ejemplo, decía que aunque el cubano es una juxtaposición de cultura, por ejemplo, Severo Sartí le daba un papel preponderante a la cultura china por el papel que había tenido, por ejemplo, para la orquesta sonera, la flauta china en la organización sonora de la nación. Bueno, puede tener razón, pero lo que nosotros partimos es, y en el primer capítulo del libro está documentado, es que ese cuerpo nacional, ese cuerpo territorial quedó despoblado y ante la necesidad de mano de obra comenzó a confluir determinados elementos de otros territorios que fueron conformando. Incluso cuando se habla de los africanos, de los negros africanos que vinieron a Cuba, son grupos tribales que estaban en pugnas unos con otros, ¿no? Y que esas pugnas se extrapolaron a un territorio completamente nuevo. Esa es la idea de ese sujeto que no existe para nosotros. Que además puede ser muy positivo también que no exista, porque a partir de eso se puede conformar, si somos consecuentes con una lectura crítica, lo mejor que puede ocurrir es que no exista ese sujeto para conformarlo. El propio Faisal lo advierte en el ingenio, o sea, ese sujeto negro adosado por la fuerza como un gesto productivo bajo una noción instrumental, es por eso que el sujeto no existe, el sujeto cubano no se formula orgánicamente porque es producto de una saturación economicista, ideológica y política para cumplir una función precisa, más nada que eso. El propio Faisal lo dice, cuando toda esa masa de hombres negros son liberados, casi todos se retiran al oriente cubano, se sienten en tierra de nadie, seres desarraigados, y de ahí después que Fernando Ortiz diga que la mala vida cubana, el negro brujo, viene de esa zona del país, porque se sienten, de esa clase social, mejor dicho, porque se sienten desarraigados, se sienten que no pertenecen a ningún sitio. Y ese sentimiento es habitado por el discurso de la nación cubana y ha formulado un sujeto también me doy cuenta, y eso es lo que me hace salir de ese mierdal, es que lo que ustedes están planteando como teoría enfocado en la temática cubana es muy universal, es muy mundial, aun cuando ustedes busquen y pretendan y defiendan la temática cubana, pero va más allá. Quiero darle la palabra a él que lo que... Okay, yo tengo una pregunta que hacer, pero primero voy a decir algo respecto a lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí.
Yo quiero entender la tesis que ustedes formulan y además entiendo que es valiente y a mí en lo particular me agrada. O sea, a mí yo no me siento para nada mal con la postulación y lo que ustedes han explicado, ¿no? Lo que pasa, eso es posible que haya estado pasando en el mundo entero de aquellos tiempos de Adán y Eva, pero no había sucedido la Revolución Francesa, la bolchevique, no había nacido más y por supuesto no existía toda la ideología comunista, ¿no? Mi pregunta es, ¿ustedes son histórico-filosóficamente gemelos o hay puntos en los que ustedes, por ejemplo, en los temas que tratan en el libro, no coincidieron y tuvieron que llegar a un consenso o sencillamente uno expuso mejor su diferencia y el otro la aceptó? Porque ahora que los tengo aquí me parece interesante, ¿no? Yo creo que no. Son dos formaciones completamente diferentes. Julio es un caso raro, realmente. Porque Julio estudió artes visuales. Pero Julio ha derivado, primero tiene esta portada desde él. Julio tiene una mano prodigiosa. Una gente que sabe pintar. Yo admiro a la gente que sabe pintar. Pero además Julio siempre ha movido su obra. Por eso decía ahorita. Detrás de su obra siempre hay un pensamiento. Detrás de la obra de Julio siempre hay toda una indagación más que un pensamiento. Recuerdo una obra que para mí fue francamente sobrecogedora. ¿Cómo se llamaba la pieza, Julio? Era una escultura de Fidel Castro al natural en cera. ¿Cómo se llamaba? Encuentro. Y una escultura de Martí al natural en un salón como este, en una serie de tamaño natural, una escultura realista. En un salón como este, completamente oscuro, dos luces cenitales, Martí mirando a Fidel mirando a Martí, no había más nada. Un espacio completamente oscuro y aquello fue un encuentro. ¿Qué se diría uno a otro? O sea, atrás de la obra Julio siempre hay una indagación bien pensada. O sea, Julio ha derivado a la escritura y yo creo que el antecedente más inmediato que puede existir en ese campo, en esa dirección de las artes visuales, es Artero Hernández, que era una persona que estudiando artes visuales deriva a la música. Eso es lo primero. Fui amigo de Artero en teoría. lo visitaba. Y mi formación es de filosofía e historia. Yo no creo que hubo diferencias en los tópicos fundamentales, estuvimos de acuerdo. Yo no creo que haya habido diferencias. Hubo debate, hubo discusión, hubo conversaciones, hubo lecturas múltiples, pero diferencias no creo que hayan existido, o diferencias medulares. Pero son dos preparaciones, son dos formaciones, dos backgrounds diferentes completamente, pero en la conformación, incluso de lo que ya tenemos escrito en el segundo libro, hasta ahora no ha habido diferencias que digan, bueno, que hasta aquí llegamos. Pero son dos formaciones diferentes. Y esa es la batería va a comer el. ¿Tú estás escuchando, Julio? Bueno, creo que entonces llega San Julio, nos vamos nosotros también. Si no hay otro comentario, porque quiero agradecerles a todos su presencia. Quiero particularmente a ti, Antonio Correa Iglesias, y a Julio Lorente por haber preparado este libro que, por polémico, adquiere doble importancia, porque parte de una tesis filosófica que hay que leerlo, analizarlo profundamente y cada uno sacará sus propias conclusiones, pero hay un punto de partida que es el libro y es el pensamiento filosófico de ustedes. Lo exhorto a continuar en el segundo tomo del proyecto y le agradezco que hayan estado aquí en Viernes de Tertulia, igual que ustedes, y nos vemos el tercer viernes del mes de marzo con otro evento en este mismo lugar. Muchas gracias. Sí.
lástima que yo no veo un Vamos, tira. Vamos. El tema no, gracias a ti. Yo no tengo ni idea. Bueno, No lo